Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Muy buenas, un saludo a todos nuestros oyentes, a todos los que nos estáis viendo también. Aquí estamos en un nuevo programa de Mate y Teología. Es ya el sexto programa, llevamos ya, pues está la tercera semana en donde estamos emitiendo los programas, como sabéis, a través de Radio Paz, en la FM 101.2, también a través de nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales. Todos los programas están grabados, los podéis ver. Si os habéis perdido alguno, si os incorporáis por primera vez, pues os animamos a que los podáis ver o escuchar. Y también que nos podáis escribir vuestras dudas, consultas, conforme los vayáis oyendo. Aquí estamos a vuestra entera disposición. Os dejamos ya aquí abajo nuestro email y pues en primer lugar presentarnos. Mi nombre es Josué Sánchez, uno de los directores de esta emisora de Radio Paz, y aquí al otro lado desde Madrid tengo a mi compañero Raúl Abraham, profesor del Seminario Bíblico de Fe. Y si quieres dar un saludo, Bien. Raúl. Bueno, buenos días a todos y una alegría poder estar de nuevo en un nuevo programa. Bueno, pues el otro día os dijimos el horario del programa, lo repito, lo recuerdo, son los jueves y los viernes a las 7 de la tarde. Si nos escucháis desde España, por supuesto. Si nos escucháis de otro lugar, pues será otro horario, dependiendo de la franja horaria. Tenemos oyentes en muchos países, así que, pues mira, dependiendo del lugar, pues es el horario diferente. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos exactamente. Bueno, Que preparen el mate y nos el mate, acompañen. lo importante es el mate, Raúl. Exactamente, que estén ahí y podamos tener un buen tiempo. Pues estuvimos hablando en el anterior programa acerca del estado intermedio y quedaron bastantes cosas en el tintero, así que hoy vamos a continuar con ello y en primer lugar decir qué es el estado intermedio, una definición así breve, sacada del libro de Raúl. Él ha escrito un libro que se llama Lo que viene y ahí habla acerca de la escatología bíblica. El estado intermedio, dice, es el periodo de existencia que transita toda persona entre la muerte y la resurrección. Hay diferencias entre aquellos que son hijos de Dios y entre los que no son hijos de Dios. También hay diferencias entre los que murieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. De todo eso vamos a estar hablando hoy, los diferentes conceptos, pero me gustaría que, aparte de la definición que acabo de dar, pues Raúl nos pueda dar un breve resumen al menos de lo que estuvimos hablando. Sí, habíamos hablado que es la muerte física la que nos da acceso a este estado intermedio, que muerte no es dejar de existir, sino que muerte es una separación del ser interior del ser exterior. Una vez que se separa eso, vamos a estar explicando hoy cómo el injusto va a lo que la Biblia llama el Hades, esperando la resurrección para dar cuenta ante el gran trono blanco y luego ser echado al lago de fuego. Mientras que para el justo vamos a ver que también habrá una resurrección, de hecho será la primera resurrección que quedan por cumplirse. Hay dos resurrecciones que quedan por cumplirse, que es la de los justos, la de los injustos, segunda, siendo Cristo la primicia, dice Pablo en 1 Corintios 15. Y algo que vamos a estar hablando también, porque estamos hablando que el estado intermedio es el estado que transita una persona entre la muerte y la resurrección. Y creo que es importante aclarar ahora, aunque lo vamos a volver a hacer cuando llegue el programa, que una cosa es resucitación, otra cosa es resurrección. O sea, son dos conceptos diferentes. Resucitación hubo muchas en la historia. La de Lázaro, la del hijo de la viuda en los días de Elías, la de Dorcas, ¿no? en el Nuevo Testamento. Resurrección solamente hubo una, la de Jesús. Y quedan dos por cumplirse, la de los justos y la de los injustos. ¿Qué es resucitación? Volver a la vida con este cuerpo. O sea, uno vuelve a la vida con este mismo cuerpo. En el caso de Lázaro, Edía de ya 4 días, pero Lázaro volvió a la vida con este cuerpo. Resurrección es volver a la vida con un cuerpo glorificado. Y solamente hubo una, la de Jesús, que es la primicia, dice Pablo en 1 Corintios 15, y quedan por cumplirse, la de los justos y la de los injustos. Cuando hablamos de estado intermedio, no hablamos de ese periodo entre la resucitación, entre la muerte, perdón, y la resucitación. Hablamos del periodo entre la muerte y la resurrección.
¿ok? Cuando volvamos a la vida con un cuerpo glorificado para llegar al tribunal de Cristo en el caso de los justos, y habrá una segunda resurrección para los incrédulos que tendrán que dar cuenta ante el gran trono blanco, ya no para galardón, sino para condenación. Entonces quería aclarar eso porque suelen surgir las preguntas. No, bueno, Lázaro llegó a ese estado intermedio. En el caso de él hubo una resucitación. ¿Qué pasó en esos 4 días? Son misterios que la Biblia nos deja ahí sin resolver. Estuvo ahí, se fue con el Señor, no sabemos, ¿no?, qué pudo llegar a suceder, pero sí dejar claro que estado intermedio es el periodo entre la muerte física y la resurrección de la persona, ya sea del justo como del injusto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy, si te parece, es Sí, Antiguo y Nuevo Testamento. sí. Sí. Pero antes, mira, te voy a compartir pantalla para que el oyente de alguna manera pueda visualizar esto también que vamos a estar tocando acá. Pero vamos a ver primero el estado intermedio antes de la cruz y luego el estado intermedio después de la cruz. Dividir el programa en esos dos, cómo la cruz marca un antes y un después en el caso de los justos, pero no de los injustos. Para los injustos vamos a ver sigue todo igual, desde el principio hasta hoy, pero en el caso de los justos vamos a ver que hubo un pequeño cambio. Entonces, aquí tenemos nosotros conceptos que tenemos que familiarizarnos. Cuando hablamos nosotros de muerte física, tenemos que tener conceptos primero, lo que es el seno de Abraham, que tenemos aquí, lo que es Seol y Hades, y lo que es el lago de fuego. Y hay un concepto que yo no puse, que podríamos ponerlo por aquí abajo, que es el abismo. Entonces tenemos que saber diferenciar lo que la palabra en griego es tártaro, ¿no? Entonces, cuando hablamos, empiezo de atrás para adelante. Cuando hablamos del tártaro, dice segunda de Pedro 2:4 que hay ángeles encerrados ahí, ángeles caídos que fueron encerrados. La Reina Valera lo traduce como infierno, pero el infierno, que es el lago de fuego, no está inaugurado, como dijimos en el programa pasado. Lo va a inaugurar el anticristo, el falso profeta, 1000 años después Satanás, y posteriormente todos los que hayan pasado por el gran trono blanco. Pero el tártaro se traduce como abismo, en la gran mayoría de versiones, y a día de hoy hay ángeles encerrados ahí para el día del juicio, en las trompetas, cuando lleguemos a la tribulación lo vamos a ver, veremos cómo aún Satanás abre una tapa del abismo y sube gran cantidad de demonios atormentadores a atormentar a los ciudadanos y demás, pero aquí es donde Satanás también será atado durante 1000 años. Una cosita, Raúl. Sí. Me imagino que ahí hace referencia, por ejemplo, cuando Jesús libera al endemoniado gadareno y los demonios le piden a Jesús que le deje ir a esa piara de cerdos que había ahí, ¿no? Porque si no, podía mandarlos al abismo, ¿no? A estas cárceles, ¿podría ser eso? Sí, sí, puede ser una suposición. Claro, otros dicen que no, que los demonios pidieron a los cerdos porque necesitan de algo físico para manifestarse. O sea, un demonio no puede manifestarse así como así, necesita de una persona, de un animal. En cambio, algunos comentaristas también coinciden que no, que lo que no querían es que los envíe al desierto, donde ellos no tendrían posibilidad de manifestarse. Pero yo soy más partidario de creer que aquí en el Tártaro ya está cerrado. Hay ángeles que soberanamente Dios encerró para el día del juicio. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué otros andan sueltos? Es otro tema que algún día tocaremos, que es el de la demonología, y entraremos un poco más en estos misterios. Lo que sí dejar claro que en el Tártaro no hay ninguna persona, son ángeles los que están ahí. Lago de fuego es el destino final de los injustos, después de haber pasado por el gran trono blanco. Seol y Hades es lo mismo. Seol es en hebreo, Hades es en griego, pero la diferencia es que el Seol, según Lucas 16, una enseñanza que Jesús nos deja, está dividido en dos partes, el compartimento de justos y el compartimento de los injustos. No hay manera de pasar de un lugar a otro, pero vemos como Lázaro habló con Abraham. Decíamos en el programa anterior que eso no es una parábola, porque Jesús da nombres propios, tanto el de Lázaro como el de Abraham. Entonces, al lugar de los justos se le conoce como el seno de Abraham, porque es ahí donde estaba reposado, como dice Lucas 16, uno ante el seno de Abraham. Entonces podemos tomar que el seno de Abraham es el lugar de los justos y el Seol
otro compartimento es el de los injustos. ¿Qué sucede? Si nosotros analizamos la palabra Hades, que es en griego, siempre aparece como un lugar de tormento. Nunca aparece como un lugar de reposo, como era el caso del seno de Abraham. Y hoy tenemos que responder ¿por qué? ¿Por qué siempre que yo leo la palabra Hades en el Nuevo Testamento no aparece como un lugar de reposo, de descanso, sino como un lugar de tormento? Entonces, para eso tenemos que entrar al primer punto que teníamos que ver. ¿Dónde iba una persona justa que moría en el Antiguo Testamento? ¿Dónde iba un injusto que moría en el Antiguo Testamento? Están bien. Entonces, cuando hablamos del injusto, vamos acá a la ley, ¿no? El injusto, el incrédulo que muere en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, todos los sodomitas en el cual el fuego, el castigo de Dios se manifestó. ¿A dónde fueron ellos? Bueno, ellos fueron al Seol o al Hades. Sí. Y estarán ahí hasta el día del gran trono blanco. Ellos no pueden ser lanzados al lago de fuego hasta que primero no vuelvan en resurrección y se presenten delante de Dios. Cuando hablamos del lago de fuego, te refieres a lo que es conocido como infierno, ¿no? El Gena, sí, en griego es la palabra Gena. Ya en los últimos programas hablaremos que es una palabra infierno que no aparece en la Biblia, pero sí aparece la palabra Gena y hablaremos de esas teorías de si es literal, no es literal, pero vamos a tomarla ya de un principio, que el lago de fuego es literal, que es el destino final de los injustos, y los injustos del Antiguo Testamento iban al Seol, lugar de tormento, Hades en griego, y estarán ahí hasta el gran trono blanco. Ahora, ¿qué pasa con los justos que estuvieron en la dispensación de la ley, en lo que es todo el Antiguo Testamento? Para ellos hubo un seno de Abraham también. Pero si te das cuenta acá en el gráfico, la línea yo la dibujé hasta la cruz. O sea, después de la cruz no hay más seno de Abraham. Sí. Entonces tenemos que explicar por qué. Entonces, y si va habiendo duda me va frenando, porque por ahí hay detalles que yo doy por hecho de que el oyente nos está entendiendo y a lo mejor estamos hablando chino básico. Si lo entiendo, yo lo entiendo. ¿Qué es eso, no? Entonces, tenemos que partir diciendo de que había un seno de Abraham antes de la cruz, porque el justo, a pesar de que era pecador, había sido perdonado de su pecado, pero su pecado había sido cubierto, no quitado. Es como si yo vamos a suponer, tengo pecado acá, en la Biblia, en este libro, y de repente lo que hago es lo cubro. Sí. Imagínate que hay una mancha, se me cae una mancha de mate, que a veces me pasó en algunas Biblias, se me cayó el mate arriba de la Biblia y me quedó la hoja verde. Sí. Entonces yo puedo cerrar la Biblia y no veo la mancha verde, pero está ahí. Bueno, eso es lo que sucedía con el pecado en el Antiguo Testamento para los justos. Como dice el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 3 al 4, que los sacrificios que se hacían cada año, el día de expiación, ¿te acuerdas cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, expiaba los pecados de su familia, los de él, luego los del pueblo? Fíjate que no podían quitar los pecados, los cubrían. El Salmo de David, 32, bienaventurado el varón cuyo pecado ha sido perdonado y cubierto su pecado. No podía quitarlo. ¿Por qué? Porque la sangre de ese animal era sangre inocente, como requería, pero no era sangre humana. El que había ofendido a Dios era un hombre, Adán. Sí. El que tenía que pagar tenía que ser un hombre. Claro. O sea, la sangre de los animales era una sombra de lo que luego vendría a llevarse a cabo, como bien dice Hebreos capítulo 10, sacrificio y holocausto no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces el verbo se encarna y la sangre del verbo luego quita nuestros pecados, que es lo que tenemos que ver. Sí. Entonces en el Antiguo Testamento, ¿qué sucede? Iban al seno de Abraham los justos, que era un lugar de reposo, un lugar de descanso, pero no podían ir directamente al paraíso, a lo que Pablo llama el tercer cielo, donde él recibió revelación y demás, porque aún en su cuerpo había pecado. Solamente estaba perdonado, cubierto, pero no quitado. Entonces dice 1 Corintios 15 que en la resurrección el cuerpo que va a resultar es incorruptible, pero al mismo tiempo la persona que accede al cielo, al tercer cielo, tenía que ser también sin pecado. No podía ir con el pecado cubierto. Entonces digamos que el estado intermedio era para el justo el seno de Abraham, donde para él era un lugar de reposo,
Sí. pero tenía que aguardar que la sangre del cordero quite su pecado y no lo cubra. Mirá, hay un caso llamativo, quiero charlar un momento esto, y fíjate por ejemplo en el profeta Zacarías, capítulo 3, para que puedas entenderlo de esta manera, y poder ver la importancia de la cruz, porque después de la cruz no hay más seno de Abraham. Hay Hades, pero no hay más seno de Abraham. Entonces el profeta Zacarías, ahí antes de Malaquías, el capítulo 3, hay una visión que tiene el profeta, y dice el versículo 1 de Zacarías 3, me mostró al sumo sacerdote Josué, que recordad que el sumo sacerdote era el representante religioso de toda la nación de Israel. No está hablando del Josué de la tierra de Canaán y demás. El cual estaba delante del ángel de Jehová, que es Cristo mismo, es una cristofanía, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Está Josué, es una visión, Sí. Josué, el sumo sacerdote, Cristo, una cristofanía, y Satanás acusando al sumo sacerdote. ¿Por qué podía acusarle? Lo explica el versículo 3. Josué estaba vestido de vestiduras viles. Había pecado en él. Igual que cuando dice Judas 9, que Satanás reclamó el cuerpo de Moisés. Porque era un cuerpo pecador. Había pecado. Solamente era cubierto. Entonces Josué está vestido de vestiduras viles. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no podían quitar el pecado. Entonces, ¿qué hace esta visión? Muestra proféticamente lo que sucede en la cruz. Versículo 4. Y habló el ángel, que es Cristo mismo, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo, al sumo sacerdote, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Eso es la cruz. ¿Qué sucede en la cruz? En la cruz, la sangre del cordero, que es la que nos justifica, no es que cubre el pecado, sino que lo quita, lo borra. Entonces, cuando hablamos de justificación, ¿de qué hablamos? De que el Padre me ve a través del Hijo como si nunca hubiera pecado. Sigo siendo pecador, pero es que como que hay un filtro, ¿no? Como que esa sangre, Dios me mira y no hay pecado en mí. Y me dice, no, pero si acabo de pecar, acabo de tener un mal pensamiento, envidia. Sí, pero el filtro, justificación, es que Dios me ve como si nunca hubiera pecado. Entonces, como Dios me ve como si nunca hubiera pecado, cuando vamos, y ahora vamos a poner un ejemplo en los evangelios, un caso curioso en el monte de la transfiguración, pero como Dios me ve como si nunca hubiera pecado, hoy nosotros, después de la cruz, ¿qué sucede? Todos estos que estaban aquí en el seno de Abraham, cuando Cristo murió, fueron trasladados directamente a la presencia de Dios, lo que Pablo dice, partir y estar con Él. Y todos los que morimos en esta dispensación de aquí, después de la cruz, es parte de lo mismo, es partir y estar con Él. Porque ya la sangre de los toros y machos cabríos que no podía quitar el pecado, la sangre de Cristo en la cruz lo hizo posible. Fíjate que acá te estoy mencionando, seno de Abraham, ¿quiénes estaban? Los del Antiguo Testamento, dispensación de la gracia que tenemos, los del Nuevo Testamento. Fíjate cómo lo explica el libro de Hebreos. Dice, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. ¿Quién es la congregación de los primogénitos? La iglesia. Todos aquellos que son parte del Nuevo Testamento. Dios es el juez de todos, pero luego menciona a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son estos espíritus de los justos que fueron hechos perfectos? Los del Antiguo Testamento. Acá tenemos a la iglesia, los justos del Nuevo Testamento. Dios sigue siendo el juez que nos hizo perfectos. Pero también tenemos a los espíritus de los justos hechos perfectos. Acá tenemos a los del Antiguo Testamento. Dios es también su juez, que su sangre permitió que ellos, como vemos en este gráfico, ¿no? Es decir, Cristo muere en la cruz y sin necesidad de bajar al infierno, como dice el credo apostólico, al Hades y demás, Él llevó cautiva la cautividad, dice Efesios capítulo 4, ¿no?
Es decir, cuando él dijo consumado es, todo este sector de aquí, todo este grupo de aquí, que hasta este momento habían sido perdonados y cubierto su pecado por esa sangre de los toros y los machos cabríos, hoy van directamente lo que es al paraíso, a la misma presencia de Dios, ¿no? Y quiero leer, fíjate, vamos a ir un momento Sí. a un texto que nos pueda explicar esto, pero no sé si querés acotar algo ahí, porque quiero ir a Lucas 9 mientras tanto. Sí, dime si quieres, lo leo yo y así te tomo un mate. Dale, vamos a Lucas 9. Vamos a Lucas 9, Vamos para allá. verso 28 en Lucas adelante. 9, Toma, calmate. Está buenísimo el tema, ¿eh? Muy interesante. Ahí, y por eso entiendo, acordate lo que le dijo Jesús al ladrón en la cruz. Hoy mismo estarás conmigo, no en el seno de Abraham, sino en el paraíso. Sí. Jesús murió primero y luego el ladrón arrepentido. Claro, son dos cosas Entonces, como diferentes. ya, El paraíso del seno de Abraham, totalmente diferente. claro, es decir, cuando hablamos del paraíso, está el paraíso que es el seno de Abraham y está el tercer cielo, donde es partir y estar con él. Y creo que este texto de Lucas 9, verso 28 en adelante, Sí. explica bien lo que estamos diciendo, ¿no? Y nos puede servir a modo de resumen. Pero lee el verso 28. Voy a poner el gráfico, déjame compartir pantalla de nuevo, y quiero poner este gráfico para que podamos ver los protagonistas que hay en este relato. Voy a borrar lo que acabamos de dibujar para poder graficarlo bien. Lee si querés mientras el verso 28. Vale. Sí. Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Va, paramos hasta ahí un momento. Dame un segundo que, bueno, no me deja borrar este aquí. Vamos a ver primero los protagonistas que vemos ahí. Tenemos a Juan, Jacobo y Pedro. Sí. ¿En qué parte del gráfico están ellos? Aquí, mirá. Todavía la cruz no llegó. Por eso los evangelios todavía pertenecen a la dispensación de la ley. Entonces tenemos Juan, Jacobo y Pedro, aquí. ¿Qué más dice el verso 29? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Seguí? Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. A ver, ¿dónde estaban ellos? Mm. En el seno de Abraham. Mm. Aquí. Ahora suben. Pero hasta ese momento, ¿dónde estaban? Tenemos aquí el primer grupo. Pedro, Juan, Jacobo. Segundo grupo, Moisés y Elías. Representante de la ley, representante de los profetas. Que ahora suben y están hablando aquí. Mm. Ahora, ¿de qué hablaban? Fíjate lo que dice el verso 31, perdón. Quienes aparecieron rodeados de gloria Y y hablaban hablaban de qué? de su partida. Que De la iba cruz. Jesús a cumplir en Jerusalén, claro. Moisés y Elías querían la cruz. Por eso hasta en el seno de Abraham yo no sé qué revelación tuvieron ellos de la cruz. No sé si la tuvieron antes, durante su ministerio profético, pero ellos, Jesús, ¿y la cruz cuándo? Sin embargo, Pedro, como no tenía ni idea de lo que la cruz significaba todavía, porque luego la revelación para Pedro también fue siendo progresiva, dice el versículo 33, fíjate, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, y aclara Lucas, el evangelista, no sabiendo lo que decía. O sea, no tenía ni idea. Si hubiera sido por Pedro, hubiera seguido con los sacrificios del templo. Total, ahora, Moisés y Elías querían hablar de la partida de Jesús, porque la sangre para ellos equivalía a ¿qué? Que Jesús ahora pueda llevar cautivo a esos prisioneros, que Jesús pueda llevar cautiva la cautividad. Entonces, como leímos antes en Hebreos, capítulo 10, ¿dónde estábamos el texto que habíamos leído? Dame un segundo, acá, 12:23. Tanto la congregación de los primogénitos, la iglesia, como los espíritus de los justos del Antiguo Testamento fueron hechos
perfectos por causa de la cruz. Lo que leímos antes proféticamente en la declaración de que el ángel y Zacarías, ¿no? El Señor nos ha vestido hoy de ropas de galas, ¿por qué? Porque la sangre de la cruz ahora nos hace perfectos. Y por eso podemos entrar al lugar santísimo sin avergonzarnos, y todos los beneficios que vemos en cuanto a nuestra relación con Dios, dado que la sangre de Jesús marca un antes y un después también en este hecho. Qué bueno. Por lo tanto, Así que si uno es justo, partir y estar con él. Si uno es injusto, sigue habiendo un Hades. sí, En eso. en el Seol o Hades, que como ha dicho Raúl al principio, Seol en hebreo, Hades en griego, pero viene a ser lo mismo. Es lo mismo. Y Sí. a que sea el lago de fuego, pues todos los que parten o mueren en esta tierra sin el Señor están en ese lugar. Van camino claro, al lado de fuego, pero previamente tendrán que dar cuenta en el gran trono blanco de lo que han hecho. Y vamos a ver que aún Dios es justo hasta en eso, porque el lago de fuego, el castigo que tendrán, será conforme a lo que suceda en el gran trono blanco, conforme a las obras que hayan hecho. Y ya eso nos quedan programas todavía por delante. Muy interesante. Pues estamos ya en la hora, Raúl. Solamente pues recordaros que están todos los programas disponibles. Los podéis escuchar de nuevo, los podéis ver de nuevo. Recordaros que, bueno, Raúl ha escrito un libro que se llama Lo que viene, que lo podéis conseguir en Amazon en formato digital. Lo podéis leer en vuestras tablets, smartphone. Si lo queréis en formato físico, dejamos aquí abajo el correo electrónico por si queréis pedirlo para que os llegue a vuestra casa. Os lo recomiendo y os vuelvo a decir, cualquier duda, cualquier cosa que os haya quedado ahí un poco en el aire, que hemos estado explicando en estos programas, en lo que llamamos ya de programas, pues ahí estamos, lo que necesitéis, en la medida de lo posible, pues os lo resolveremos. Hay cosas que obviamente no tienen respuesta bíblicamente, ¿no, Raúl? Pero bueno, en la medida de la revelación bíblica, pues podremos traer claridad. Intentamos no pensar más de lo que está escrito, como Exactamente. decía Pablo, para no envanecernos unos con otros. Pues nada, muchas gracias por haber estado ahí a todos. Oramos por vosotros, que el Señor os bendiga, que estos programas sean de bendición. Honestamente es nuestro deseo. Y nada más, emplazaros al próximo programa, como sabéis, jueves y viernes a las 7 de la tarde, dependiendo del horario aquí en España, ese horario, dependiendo de dónde estáis, pues en base a vuestra franja horaria. Arrebatamiento, o sea, el próximo día, la segunda puerta que nos puede guiar a... Dejamos la muerte física y vamos a la segunda puerta, que es el arrebatamiento. Buenísimo, buenísimo. Bueno, pues Raúl, muchas gracias por tu tiempo, no te robo más. Ustedes, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.